Gloria a Dios. Dios te bendiga esta hermosa mañana. Damos gracias a Dios una vez más por la bendición de la vida. No solo de la vida física, sino la espiritual. La Biblia dice en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 1, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero Él nos dio vida, dice la Escritura, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, llevados por un espíritu de desobediencia a su antojo. El diablo nos utilizaba, éramos instrumentos en sus manos, éramos discípulos de Él. Pero la misericordia de Dios nos alcanzó y nos ha dado vida, dice la Escritura, y vida en abundancia. Así es que démosle gracias al Señor por la vida, tanto física como por la vida espiritual. Gracias a Dios por su grande amor con que nos amó. Bendito sea el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias. Yo creo que la gracia del cual yo soy predicador, en base a lo que Pablo enseñó, y Pablo dice la Escritura que él fue llamado para predicar a los gentiles. El libro de los Hechos dice que Jesús lo escogió con ese propósito de que él fuera a predicar a los gentiles, por la profecía que ya había de Moisés en el libro de Deuteronomio 32, 21, que Dios iba a escoger un pueblo que no era pueblo para provocar a ira y a celo al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel provocó a Dios a celo, ¿verdad? Y hemos estado hablando acerca de la ley versus la gracia. Hoy quiero hablar acerca de la doctrina de los apóstoles de Jesús versus la gracia, ¿verdad? Porque tenemos la ley por un lado, que habla que debemos de circuncidarnos y de guardar la ley para poder ser salvos, es lo que dicen los judíos. En todo caso, los fariseos, leemos eso en el libro de Hechos 15, ¿verdad? Del 1 al 5, ellos dicen, si no se circuncidan los gentiles y guardan la ley de Moisés, no pueden ser salvos, como si ellos producieran la salvación. Pero los apóstoles de Jesús que estaban en Jerusalén, convivían con ellos, permitían que esa doctrina pasara a ser parte de. Entonces, para mí, la doctrina de los apóstoles, de los 12 apóstoles, la doctrina de ellos es contraria a la doctrina de Pablo acerca de la gracia. Y vamos a hablar de eso, de la doctrina de los apóstoles. Para eso vamos a tomar en cuenta que lo que dice, vamos a hablar del capítulo 5 del libro de los Hechos, pero vamos a ir al contexto de eso, donde la Biblia dice que la iglesia primitiva perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Se entiende que para entonces no había sido revelada la gracia, no existía Pablo. Pablo aparece ya en el capítulo 8, 9 del libro de los Hechos, ¿verdad? Habiendo pasado, si contamos en días, pues unos 10, 9 días, aparece Pablo, predicando el evangelio de la gracia, la que yo predico. Y yo traigo estos temas a plataforma porque tenemos una mezcolancia. Por un lado tenemos a los de la ley, por otro lado tenemos la doctrina de los apóstoles. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Santiago, Jacob, hermano de Jesús, líder de la iglesia en Jerusalén, hemos dicho en esta plataforma que Santiago escribió antes de que la gracia apareciera. Cuando aparece la gracia, que es predicada por medio de Pablo, Pablo predica en el libro de Romanos capítulo 4 que no se requieren las obras para ser salvo, es por gracia. Y escribe el texto que nosotros conocemos muy bien, porque se menciona más que la Coca-Cola, porque por gracia sois salvos.
no es de vosotros. La Biblia dice, no es por obra para que nadie se gloríe. Pero eso solo lo podemos entender y aceptar dentro del contexto de la predicación de Pablo, que 1 Timoteo 2:7 dice, él juramenta poniendo el nombre del Señor, ¿verdad? Y dice, digo verdad en Cristo y no miento. Invoca el nombre del Señor, sella sus palabras con el nombre de Jesús y dice que yo he sido llamado a ser apóstol, a ser maestro, predicador y apóstol de los gentiles. En ese sentido, las cartas que tenemos que leer para nosotros y regirnos bajo esas cartas, ¿verdad? Que son cartas que Pablo al escribirlas nos damos cuenta que él enseña cómo ser guiados por el Espíritu de Dios. Y el libro de Romanos capítulo 7 versículo 6 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la ley del Espíritu. Romanos 8:4 dice que la ley, Moisés llegó hasta Cristo. Y el Señor dice cuando se celebra la Pascua, ese día Él proclama que ese día es el nuevo pacto. El pacto antiguo, hablando de la ley, es quitado para poder alcanzar la justificación y la salvación. ¿Es mala la ley? No, ya lo hemos dicho infinidad de veces. Pablo dice en Romanos 7, es pura, santa y buena. Y realmente el problema no es la ley. El problema es que la ley es de Dios. El problema es que como nosotros no podemos cumplirla, en vez de generarnos bendición, nos genera maldición. Porque está la ley y está la proclamación de la ley, en donde cuando se le da al pueblo, Moisés le dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas, el que no, pues va a morir. Y Santiago dice que si usted está bajo la ley, usted tiene que cumplirla a cabalidad, porque si usted falta en uno, se hace reo de todo. Entonces es imposible. Pero tenemos el otro problema dentro de la iglesia cristiana, que nosotros predicamos las doctrinas de los apóstoles, lo que dijo Pedro, lo que dijo Juan, lo que dijo Santiago. Y usted cuando lee la Escritura, usted tiene que darse cuenta para quién escriben estos hombres de Dios, ¿verdad? Ellos escriben para los judíos. Dicho sea de paso, cuando leemos el libro de Hechos, capítulo 2, bendigo el nombre de Jesucristo, aleluya. El libro de Hechos, capítulo 2, versículo 37, nosotros nos damos cuenta que al entender y aceptar, porque esto quizás no es cuestión de entender, porque es fácil entenderlo, pero no lo queremos aceptar o no cabe en nuestra cosmovisión, en nuestro depósito. ¿Por qué? Porque estamos empapados de la ley y lastimosamente los misioneros lo que nos trajeron fue el evangelio, escuche, lo que nos trajeron fue el evangelio de los apóstoles, la doctrina de ellos. Porque se oye bonito, está bonito y es de Dios, pero no es para nosotros. Y esto es algo muy delicado porque usted no puede, como gentil, usted no puede encontrar su verdadera identidad en Cristo debido a que usted acepta enseñanzas judaizantes. Porque tanto Jesús como los discípulos eran judíos. Por eso la Biblia dice en Hebreos capítulo 6 que dejemos los rudimentos de la doctrina de Cristo, lo que predicaban acerca de Cristo, los rudimentos de la doctrina de Cristo, las enseñanzas pasadas, desfasadas. ¿Por qué digo esto? Porque la Escritura dice, Jesús en una ocasión le dijo a una mujer que era gentil, no está bien que demos los panes a los perrillos, a los perros. Y esa es una enseñanza de los apóstoles. Pero, y la razón por la que Pedro no quería ir en el capítulo 10 a los gentiles, porque para ellos somos inmundos. Pero Jesús altera eso, y ya lo que Jesús había dicho antes, después, queda sin efecto porque esta mujer accede al Señor
por medio de la fe. Porque la fe no tiene religión, la fe no es doctrinal. Fe es una relación con Dios. Hebreos 11 dice, uno, que es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y es galardonador. Versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos. Es necesario que se acerca a Dios sin distinción de persona, crea que Él existe y que es galardonador de todos los que le buscan. Todos creemos que hay un Dios, pero hay que creer también que Él es galardonador de todos los que le buscamos. Él es el dador de todas las cosas. Dicho eso, vayamos a la base de esta enseñanza de esta mañana. Mi alma alaba su nombre. Dice la Escritura, al oír a esto se compungeron de corazón y dijeron Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Oiga la acción, ¿qué haremos? Están preguntando qué haremos nosotros para ser salvos. Eso que haremos está fuera del contexto de la gracia. A lo que los predicadores, en este caso eran los apóstoles que anduvieron con Jesús, Pedro les dijo, arrepentíos, una obra para ser salvo, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué está diciendo? Que si no se arrepienten ellos y si no se bautizan, no pueden ser perdonados ni pueden recibir el Espíritu Santo. ¿Está mal Pedro y los apóstoles? No. Es que esa es la predicación para los judíos. Nosotros ni siquiera habíamos entrado todavía. Solamente en el corazón de Dios. Y sigue diciendo, porque para vosotros es la promesa, por lo que dijo Joel capítulo 2, porque es que recuerde lo que dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Todo este combo de bendiciones era solo para los judíos. Pero Juan dice, a los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios? El Espíritu Santo en nosotros. La Biblia dice, ya en el tiempo de la gracia, Pablo predicando a los gentiles y a los cristianos judíos que los apóstoles les habían predicado en el libro de Romanos. La predicación va dirigida a cristianos judíos en su mayoría. Y Romanos capítulo 8, versículo 9 dice que el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Dios. Así usted se haya arrepentido 1000 veces, así usted se haya bautizado un montón de veces. Yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y también he sido bautizado en el nombre de Jesús. Yo le hago una pregunta, ¿yo soy salvo por eso? Si el mismo Juan, cuando se estaban bautizando, les dijo generación de víboras, ¿qué les ha enseñado a huir de la ira de venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. El problema es que los frutos dignos de arrepentimiento no son de hombres, sino que son fruto del Espíritu. Porque es el Espíritu el que pone el querer y el hacer. Porque es el Espíritu el que nos ayuda en nuestras debilidades. Porque es el Espíritu Santo, según 1 Corintios 2:13. Es el Espíritu Santo el que nos bautiza, el que nos mete en el cuerpo de Cristo. Sin bautismo del Espíritu Santo, usted puede estar en Cristo, pero no puede producir frutos. Por eso la necesidad de Pablo al encontrar a los discípulos de Juan, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Note la interrogancia, la necesidad de saber de Pablo si eran o no eran cristianos. Él pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Porque él enseña que la confirmación de ser de Dios a través de Jesucristo es el Espíritu Santo. Entonces los discípulos no están mal. El detalle es que él no está predicándole a los gentiles, está predicándole a los judíos. Dicho sea de paso, lo que los judíos recibieron fueron idiomas. La iglesia del Señor recibe dones del Espíritu, lenguas extrañas. Dice la palabra, versículo 40 del capítulo 2 del libro de los Hechos. Y con estas muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo,
ser salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban, escucha, aquí vamos al tema, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? No era el bautismo. Ese es un mandamiento que Jesús dejó. La doctrina de los apóstoles, esto no lo practicó Jesús. Un día a Jesús le dijeron, Señor, cuando él estaba enseñando acerca de la salvación, y manda que mi hermano venda todo lo que tiene y que reparta conmigo. Y Dios le dijo, el Señor le dijo, ¿quién me ha puesto como partidor? Esta no es una doctrina de Jesús, ni siquiera es una doctrina de Jesús. O díganme ustedes en los evangelios donde Jesús enseñó que yo tengo que vender mis cosas y darle a la iglesia o darle a otro hermano. Díganme usted. Ahora, ¿por qué traigo esto? ¿Por qué predico esto, mis amados hermanos? Porque el evangelio de la prosperidad se apoya y se respalda en estos pasajes bíblicos para poderte quitar tus bienes. Dele al Señor. ¿Quién da una casa? La Biblia dice, ¿quién da un carro? Parece una subasta esta cosa. Y esto no es así. Usted y yo como gentiles nos debemos a la predicación, nos debemos a la enseñanza y al ministerio del apóstol Pablo. Dice la Escritura, 1 de Timoteo 2:7. Nos debemos a él porque, pregúntese por qué, cuestione la Escritura. Pregunte por qué habían 12 apóstoles, por qué tiene que aparecer Pablo. Porque el mismo Pablo le dice a Pedro, en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 7, usted va a encontrar que Pablo, habiendo encontrado a Pedro, le dice, tú has sido enviado a predicar a los judíos con una cosmovisión de la salvación diferente. Y yo he sido enviado, le dice, a predicar a los gentiles con una cosmovisión de la gracia. Pedro tiene envuelta la ley todavía, porque ellos son judíos. Ellos no necesitan creer que Jesucristo es el Señor que murió y resucitó. No necesitan creer eso. Ellos solo necesitan creer que Jesucristo, el predicado, el que andaba con ellos, era el Mesías. Reconocer que Él era el Señor. Ellos no requieren ni requerían de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero, habiendo desechado al Señor, ahora van a tener que creer en Él, van a decir, ese es el Mesías. Porque cuando la iglesia sea tomada, ellos se van a quedar. Ellos van a pasar un proceso. Jesús dijo, cuando dijo la parábola del publicano, el fariseo, que el pecador iba a subir primero, el pecador que cree en Cristo iba a subir primero. Dice, subió justificado a su casa. Después el otro, pero que había cumplido la ley. Si usted no puede cumplir la ley, y ya dijimos el día de ayer que es imposible. Dicho sea de paso, si cuando el Espíritu Santo anda en nosotros se nos hace difícil mantener una vida consagrada a Dios. Entonces, la doctrina de los discípulos, ¿cuál es entonces? Bueno, la doctrina de los discípulos es la siguiente. Dice el versículo 42, y se añadieron como 3,000 almas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Entonces no era la doctrina de Jesucristo ni de la ley, aunque iba pegada a la ley. Toda la referencia bíblica que usted encuentra en el libro de Hechos capítulo 15, capítulo 5, tiene referencias judaizantes. Usted no va a encontrar en el libro de los Hechos capítulo 5, en la historia de Ananías y Zafira, una referencia que tenga que ver con el Evangelio de la Gracia, con lo que Pablo predicó. Número uno, primero, porque está fuera del contexto de la gracia.
Entonces, ¿en qué perseveraban? ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de los apóstoles, escúcheme, que leamos la Escritura. Si nosotros estamos en la doctrina de los apóstoles, entonces la doctrina de los apóstoles es esa. Venda su casa. En la iglesia no debería haber ni un pobre. Si estamos en la doctrina de ellos, porque los que tienen dinero deben de partir lo que tienen y darlo, ponerlo a disposición de la iglesia. Y es que nosotros estamos engañados y no podemos morir engañados. Tenemos que ir a la Escritura, tenemos que recibir la revelación de Dios. Porque no nos podemos llamar apóstoles y profetas y caminar bajo la doctrina de los apóstoles, porque entonces la estamos incumpliendo. O estamos bajo la doctrina de los apóstoles o estamos bajo la doctrina de la gracia. Porque si estamos bajo la doctrina de los apóstoles, entonces la doctrina de los apóstoles es esta. Y dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Dice, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto es bueno, esto es bueno. Esto es bueno. El detalle es que también es una situación que usted y yo no practicamos, no hacemos. Por lo tanto, no nos deberíamos de llamar discípulos de los apóstoles de Jesucristo, porque su doctrina es esta. Y dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. O sea, es como cuando nos casamos. El juez nos pregunta, ¿se van a casar con bienes mancomunados? ¿Qué significa eso? Que lo que yo tengo es de mi esposa y lo que mi esposa tiene es mío. Y hoy la ley permite que nosotros, porque algunas personas se casaban o se casan, Dios te bendiga, Jorge, Lupita, Dios te bendiga. Estamos, hermano Lupita, en Hechos capítulo 2, versículo 42. Vamos a hablar de la doctrina de los apóstoles y el cuestionamiento es si estamos en la doctrina de los apóstoles o si es una regla cristiana estar en la doctrina de los apóstoles. Lo demás lo explicaba, los apóstoles de Jesucristo escribieron y predicaron para los judíos, no para los gentiles. Nosotros somos gentiles, los mexicanos, salvadoreños, centroamericanos, somos gentiles. A menos que usted pertenezca a una familia de las que emigraron cuando los judíos estaban siendo acribillados, que todos los países recibieron emigrantes judíos. En El Salvador entraron cerca de 30,000 judíos. Aquí en México dice Google, ¿verdad? El profeta Google, que a veces es medio chambroso, que entraron entre 40,000 y 50,000 judíos aquí. Ellos ya se multiplicaron, si es que los judíos no se metieron con los gentiles. Ahora, estamos hablando si la doctrina de los apóstoles va de acuerdo con la doctrina de la gracia. Doctrina de los apóstoles versus doctrina de la gracia, la enseñanza. Cuando hablamos de doctrina estamos hablando de la enseñanza. Entonces, la Biblia dice que se convirtieron porque la doctrina, escúcheme esto es Biblia, esto no es que dice el presbítero, es que usted está en contra de las enseñanzas de la iglesia. Claro, porque si las enseñanzas están en contra de lo que dice la Biblia, entonces yo estoy en contra de la enseñanza de la iglesia. Porque esta doctrina, esta enseñanza no puede ser en la iglesia gentil, no puede, no debe. De la doctrina de ellos. El mismo bautismo, escuche esto, y yo no estoy peleando, yo ya le dije, yo he sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. ¿Por cuál bautismo me quiere usted juzgar? No puede. De hecho, para juzgarme necesita la ley. Y si usted me juzga, ayer lo explicábamos, usted no es hacedor de la ley, usted es juez.
Y Pablo dice, ¿a ti quién te ha puesto como juez? Entonces dice la Escritura, y perseveraban, capítulo 2, versículo 42. Estoy creando una plataforma porque el mensaje, la enseñanza viene en Hechos 5, porque vamos a ir para allá. Porque por esta doctrina, Ananías y Zafira mueren. Porque es que la ley y las doctrinas es lo que hacen. Las doctrinas lo único que hacen es separar el cuerpo de Cristo. Al mismo Señor adoramos. Hay gente que se mata porque uno es bautizado en el nombre de Jesús, el otro en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y se mata defendiendo lo que no, Dios no te ha puesto a defender eso. Jesús dijo, Señor, callamos aquello, dijeron los apóstoles, porque eran celosos de la ley. El celo en los judíos era su peor enemigo. Mira que en tu nombre, oiga, en tu nombre están echando fuera demonios. En tu nombre están predicando. Están hablando de ti aquellos. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, ¿y ustedes de qué espíritu son? Porque quería que descendiera fuego sobre aquellos que estaban predicando. Pero es que no andan con nosotros, decían los apóstoles, celosos. El celo mata. En cualquier área el celo mata. Aún los de la gracia, los que predican la gracia con celo, yo si le predico a alguien de la gracia y no quiere aceptarla, yo no me voy a matar con él, ¿no? Yo ¿por qué? Es su cosmovisión, como puede ser la suya, pero usted tiene que tener cuidado porque si la ley mata, como dice Corintios, capítulos 2 de Corintios 3:6 dice que la ley mata, el Espíritu vivifica, las doctrinas también matan. Y lo vamos a ver dentro de este contexto. Y dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina ¿de quién? De Jesucristo, no, de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en la oración. ¿Era mala la doctrina de los apóstoles? No. Pero no es para los gentiles, era para los judíos. ¿Era mala la enseñanza de la cosmovisión de la salvación de los apóstoles para los judíos que tenían? Los judíos tienen que arrepentirse y bautizarse para ser salvos. A nosotros la salvación se nos es dada gratis, regalada. Porque nosotros los gentiles, dice Efesios capítulo 2, versículo 1 al 4, que nosotros estamos muertos. No es hasta que Dios tiene misericordia de nosotros, nos trae al Señor, porque Jesús dijo, el que viene a mí es porque el Padre me lo ha enviado, para que yo lo salve. Nadie viene a mí, dijo el Señor. Y el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado y justicia. Nosotros predicamos a los que ya el Señor ha trabajado, tiene listo. Por eso Jesús dijo, la mies está madura, lo que hace falta, ya la cosecha está lista, lo que hace falta es predicadores, gente que hable la Escritura. Entonces, no se nos demanda a nosotros los gentiles lo mismo que se lo demanda a los judíos. Porque ellos ya eran pueblo, ellos ya tenían una relación con Dios. De eso, de hecho, es lo que se mofan ellos. Porque ellos creen que Dios es Dios solo de ellos. Igual que nosotros creemos que Jesucristo es solo Jesucristo de nosotros. ¿Cuál es esa? En la Biblia dice que Él vino a morir por todo el mundo. Y el pecado por medio de su sacrificio fue quitado de todo el mundo. Ya el hombre no es condenado por el pecado, sino por rechazar a Cristo, porque pecadores todos somos. Alabe. Y dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de Cristo. No, en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? Dice, versículo 42 del capítulo 2 de Hechos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas, señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, oiga, y sus bienes, y repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas comían junto con
juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quiénes eran añadidos a la iglesia que habían de ser salvos? Los judíos. Porque para los gentiles todavía no había llegado el evangelio de la gracia. Todavía no había aparecido Pablo. Pablo aparece allá en el capítulo 9, 8 y 9 como personaje, aparece en el 8, en el 9 ya como un convertido. Entonces, antes de eso, se predicaba la doctrina de los apóstoles. ¿Era buena la doctrina de los apóstoles? Era buena la doctrina de los apóstoles. Pero no era para nosotros, ni es para nosotros. Dicho sea de paso, esta es una narrativa, ni siquiera es un libro doctrinal. Es una narrativa de Lucas, que usted sabe la historia. Si usted ha leído el libro de Lucas y el libro de los Hechos, la historia declara que este era un hombre que fue enviado por Teófilo para que fuera a cerciorarse de que todo lo que los evangelios decían era cierto, lo que se decía acerca de Jesús, que sí era cierto. Entonces él dice, bueno, encontré una doctrina, le está diciendo a Teófilo. Encontré una doctrina de los apóstoles, y esto es lo que practicaba. Ajá, ¿y qué pasó? Bueno, fue respaldada por Dios. ¿Cuál es el problema de la doctrina de los apóstoles? Y esto no lo han predicado a nosotros. ¿Cuántas personas no se paran predicando la doctrina de los apóstoles y a través de eso te convencen para que te de tus propiedades? Y es pues Biblia, sí, pero no es para nosotros. Pero toda la palabra es inspirada por Dios, apta para enseñar, para instruir, a fin de que el hombre sea perfecto. Sí, pero si usted lee el pasaje donde dice 5 maridos has tenido y el que tiene no es tu marido, por ser palabra de Dios es para usted. No, usted tiene que usar un poquito de hermenéutica, saber quién habla, a quién les habla y por qué les habla. Porque ese pasaje, aunque sea de Dios y que el Señor lo está diciendo, no me lo está diciendo a mí, se lo está diciendo a la samaritana. Y usted tiene que aprender cuando la Biblia habla a los judíos, cuando el Señor habla a los samaritanos, cuando el Señor habla a los gentiles. Porque la predicación es diferente. En ese sentido, la doctrina de los apóstoles no va con nosotros los de la gracia. Y es una doctrina inclinada a la ley. Vamos a empezar a predicar. Hemos creado una plataforma, ahora vamos a Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Donde Pedro declara una palabra respaldada por el Espíritu Santo desde luego, y una mujer y un hombre por haber sustraído, que es algo que usted y yo hacemos con frecuencia. Le ponemos ahí mi diezmo al Señor para que los fariseos que leen eso no vayan a decir que yo no diezmo, pero hemos sustraído del diezmo. Si nosotros andamos en la cosmovisión de la doctrina de los apóstoles, nosotros caemos en condenación. Porque dicho sea de paso, en el contexto de la enseñanza de Pablo para nosotros los gentiles, ni siquiera aparece la palabra diezmo. ¿Debemos de diezmar los cristianos? Debemos de diezmar, pero no de acuerdo a la cosmovisión ni de los apóstoles, ni de los judíos. Para eso se escribió Hebreos 7, que tiene que ver con Génesis 14. Eso lo vamos a explicar un día de esto. Que si usted diezma, lo hace con fe y por agradecimiento. Y si no diezma, pues le faltó la fe, nada más. No hay condenación para su vida. Pues vamos a terminar temprano porque se me olvidó cargar este aparato, ¿verdad? Pero voy despacio porque es poco lo que hay que hablar, pero quiero explicarlo. Leemos el libro, venimos de la doctrina de los apóstoles. Y aquí hay un resultado de la doctrina de los apóstoles. Dicho sea de paso, los historiadores dicen que la gente vendía sus cosas
y tenía todo en común porque pensaba que el Señor ya ese tiempo iba a venir. ¿Y para qué quería las cosas? Hace poco allá en Tuzla predicaron este pasaje y sacaron como 10 camionetas. Las personas llevaron sus carros, llevaban sus cosas, terrenos, hermano. Y fueron engañados nosotros los gentiles que vivimos bajo la gracia, que nosotros todo lo que recibimos lo recibimos por los méritos de Jesucristo. Todo. Salvación, sanidad, prosperidad, restauración, paz, todo por lo. Lee Isaías 53, 4 al 7. Todo está en Jesús. La Biblia dice en el versículo 9 dice que somos el fruto de la aflicción de Cristo. Jesús frecuentemente dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, no por tus obras. Nosotros no recibimos porque damos, debemos de dar, porque de gracia recibimos, de gracia damos. Pero no debemos de dar para recibir nada de Dios. Con Dios se recibe por fe. El Evangelio de la prosperidad y el Evangelio de los apóstoles de Jesucristo está fuera del contexto del Evangelio de la gracia. El Evangelio de la gracia es para los gentiles, para nosotros, los nopaleros, los pupuseros, etc. Gentil es aquel que no es judío. Pero nos vienen y nos meten, o nos meten la ley, o nos meten la doctrina de los apóstoles. Cuando Pedro mismo dice en la segunda carta, capítulo 3, terminando su carta, dice que algunos tuercen la doctrina, de Pablo, reconociendo Pedro que la doctrina de la enseñanza de Pablo era veraz, que el Evangelio de la gracia es para los gentiles. Entonces no nos dejemos meter ley, porque la ley trae ira y condenación, decíamos ayer. La doctrina de los apóstoles también trae lo mismo, trae muerte, y ese es un ministerio de muerte. Y la Biblia dice que Dios nos ha hecho ministros del nuevo pacto. Y el nuevo pacto no trae muerte. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Pero la doctrina de los apóstoles hicieron esto. Vea esto. Leamos la Biblia. Entonces yo, como predicador de la gracia, no estoy de acuerdo ni con la ley ni con la doctrina de los apóstoles, porque también es judaizante. Si usted busca en el capítulo 5 del libro de los Hechos las referencias bíblicas, todos lo van a mandar al antiguo pacto, porque todo está en el antiguo pacto. Nada lo va a mandar al Nuevo Testamento, a las enseñanzas de Pablo. ¿Por qué? Porque lo que los discípulos enseñaron era para los judíos, una cosmovisión diferente. Acuérdese que la Escritura dice que al que más sabe, más se le demanda. Y si algo sabían los judíos, era Biblia. Y vemos lo que las doctrinas hacen. Mire, hermano, tenga cuidado. Es que a usted le enseñan catecismo en la iglesia. Y usted ve que lo que está diciendo ahí del diezmo, de la ofrenda, del bautismo, no va de acuerdo a la Biblia. Y usted se queda ahí impernado. Y la Biblia dice que ese es un evangelio diferente. Y el que predica un evangelio diferente, sea maldito, sea anatema. Por segunda vez lo digo, dice Pablo en el capítulo 1 de Gálatas, versículo 6 en adelante, al 18, dice: y por segunda vez lo digo, el que predica un evangelio diferente, sea anatema. Aunque sea un ángel o nosotros los apóstoles, somos anatemas. Por eso cuando encuentra a Pedro que anda predicando un evangelio diferente, en el capítulo 2, versículo 16 de Gálatas, le dice que lo que está haciendo es de condenar. ¿Por qué? Porque él se está juntando y enseñando que hay que circuncidarse. Pedro, el torcido, circuncidarse y que guardar la ley de Moisés. Y que andando como gentil, le dice, tú andando como gentil, capítulo 2, versículo 6, 8, le dice, Pedro, tú andando como gentil, ahora te vas a los de la ley, le dice. Porque la ley dice que él tenía miedo, no se quería morir, porque esto te apedreaba. Y mire la doctrina lo que hace. La doctrina de los apóstoles.
porque es una doctrina, es respaldada por Dios, es respaldada por Dios. Pero esta doctrina de vender todas las cosas está fuera del contexto, porque nosotros recibimos, no es por obra, nosotros recibimos por gracia. Por gracia. Gracia significa don inmerecido. Partiendo de la salvación. La salvación, usted no tiene que arrepentirse ni bautizarse para ser salvo. Ese es en el contexto de la cosmovisión de los judíos. Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado a ser predicador, maestro y apóstol de los gentiles, dice en Romanos 10:8, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree y con la boca se confiesa. El carcelero, donde estaban Silas y Pablo presos, usted conoce la historia, vino un terremoto, él pensó que los presos se habían ido y le dijo, no te quites la vida, y él dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? La misma pregunta que hacen en el libro de los Hechos, capítulo 2, los judíos, la hace un gentil. A los judíos Pedro les contesta y les dice, para ser salvo, ¿qué tenemos que hacer para ser salvo? Dijeron en el versículo que leíamos. Le dicen los apóstoles, Pedro y los apóstoles, arrepiéntanse y bautícense, 2 obras. Eso es para los judíos. A Pablo, que es predicador, maestro y apóstol de los gentiles, le pregunta el gentil y le dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? A lo que le contesta, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. En combo nos vamos. Y si usted ve antes de la ley, la salvación es en combo. Si usted ve el juicio de Jonás, se salvó él y toda su familia. Si usted ve el juicio de Sodoma y Gomorra, Lot se salvó él y toda su familia. La respuesta que le da Pablo al carcelero es, cree. No dijo hagas, dijo cree. Hacer son obras. Creer es tener fe. ¿Fe en qué? En que Jesucristo murió y resucitó al tercer día para perdón de nuestros pecados. Y vea la catástrofe que crea Pedro con su doctrina, o los apóstoles, respaldada porque estaban todavía en la ley. Estaban todavía en la ley. Y la gracia no cubría a Ananías y Zafira, ni a nadie de los presentes. No los cubría. Dice la Biblia, versículo 1 del capítulo 5 del libro de los Hechos, pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad, leamos desde el 32, porque es subsecuente a esto, Hechos 4:32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio, andaban en la doctrina de los apóstoles, de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesucristo, y abundante gracia era sobre todos ellos, bastante salvación. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían la heredad o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, era un levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Y todos vieron eso. Entonces Ananías y Zafira, que la Biblia no describe si eran o no eran cristianos, pero eran parte de la comunidad, dice la Biblia que, pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. ¿Cuáles apóstoles? Ahí no estaba Pedro, solo los 12 apóstoles, que habían traído esta doctrina de que todos iban a vender sus cosas y ponerlas en común. Ahora, ¿era impuesta a la fuerza? No, era voluntaria. Era voluntaria. Como lo es ahora en la predicación de la prosperidad, pero eso está fuera del contexto bíblico. Cuando usted da más, usted lo que tiene es menos.
usted no está agarrando el favor de Dios con dar más. Usted, si usted quiere dar más, dé. Pero no es para recibir más ni para agradar a Dios. Si usted tiene más y quiere dar más es porque usted es agradecido. Vamos a ir a eso que Pablo enseña. Versículo 3. Y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? Era voluntaria. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó a tierra y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo enviaron sacándolo y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, la hermana se había quedado, porque como siempre se quedan maquillando y arreglándose, se embrocó primero, llegó más temprano el Ananías, y Zafira llegó después al culto, a la reunión. Y dice la Escritura, ¿por qué versículo 9, y Pedro le dijo, ¿por qué? No, voy al 8. Entonces Pedro le dijo, dime, preguntándole a Zafira, porque el esposo ya había caído a tierra, ¿vendiste en tanto la heredad? Porque ya tenía él el monto, ¿verdad? Y la mujer dice, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, porque conveniste, te pusiste de acuerdo con porque conveniste en tentar al Espíritu del Señor. He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino un temor sobre ellos. Pregunto, ¿estamos en este tiempo en la doctrina de los apóstoles? Porque yo veo que nadie calla en las iglesias. Entonces, ¿cuál es la respuesta o cuál es el mensaje? A Ananías y Zafira no los cubrió la gracia, porque los apóstoles estaban predicándole a los gentiles. Usted y yo, ¿cuántas veces no hemos mentido en la iglesia? Yo he escuchado predicadores. Yo tengo un pastor que lo amo mucho, pero él dice que le metió en su fe su camioneta. Estaba predicando, muy bonito el mensaje, lo llevaba bien hermoso. Pero de repente, él dice que un día se quedó en una carretera sin gas, y que le agarró 2 cubetadas de agua y se la metió al tanque de la gasolina, prendió el carro y con él se fue. Yo no le creo, eso es mentira. No atrevemos a mentir. ¿Cuánto predicador, escúcheme, estando en el púlpito y predicando, mienten? A veces para adornar la predicación. A veces le dicen a una persona que es sana y la persona todavía está toda torcida. No, dice la Biblia, Dios te bendiga, Jesús, dice la Biblia, Carlos, Dios te bendiga, dice la Biblia, amados hermanos, antes de leer el capítulo 5, si usted lee la historia, el capítulo 4, capítulo 3, dice que Juan subió allá al templo y allí estaba un paralítico, y le dijo al paralítico, él pidió una moneda y le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y dice que el paralítico salió saltando y adorando y exaltando el nombre del Señor. Hoy en día, en la bola de mentirosos que tenemos en los altares, las muletas salen saltando y las sillas de rueda, y la cámara le pone, pero el predicador está mintiendo, porque la persona todavía está tirada en el suelo. Yo no la veo saltando, yo no la veo sana. Pregunto, ¿por qué no les cae juicio si eso es más gravoso? Porque la gracia los cubre. Es que la gracia nos cubre, hermano. Aquellos que se oponen a la predicación de la gracia
La gracia nos cubre. Ahora la Biblia dice, pecaremos porque estamos bajo la gracia, de ninguna manera. La doctrina de los apóstoles también era judaizante dentro del contexto de la ley. Por eso fue respaldada por el Espíritu Santo. Por eso Ananías y Zafira no los cubrió la gracia. Ahora, ¿quién te cubre a ti cuando no das o das el diezmo? Y a veces lo das y le quitas. ¿Por qué no caes tirado? Si es la misma acción de Ananías y Zafira. Porque la gracia te cubre. Y la gracia cubre al pecador. Dicho sea de paso, Pablo enseña en 1 Corintios, capítulo 9, que el obrero es digno de su salario. En 2 Corintios, capítulo 9, enseña con la actitud que debemos de dar. Ya no bajo la doctrina de los apóstoles, sino conforme tú tengas en tu corazón, dice la Escritura. Lo vamos a leer para terminar y cerrar esto con broche de oro. ¿Y cada cuánto tenemos que dar? Dice 1 Corintios capítulo 16, que des conforme seas prosperado y que cada vez que vayas a la iglesia tú des. Lo dice Pablo, maestro, predicador y apóstol de los gentiles. Si usted oye a los apóstoles de Jesucristo, la doctrina de ellos es pura, es santa, es buena, es respaldada por Dios, pero no es para nosotros los gentiles. Nos han enseñado hasta que codiciar es malo. Codiciar no es malo. Por eso nosotros vivimos sin dinero, jodidos, porque antes nos enseñaban que a más pobre más te amaba Dios. Mira cómo estábamos mal de la cabeza. Trayendo enseñanza judaizante o enseñanzas del mismo Jesucristo, pero ya desfasadas. ¿Desfasadas por qué? Porque no eran para nosotros. Jesús siempre le predicó a los judíos. Siempre. Y en eso tienen razón los judaizantes de media asta. ¿Por qué les llamo así? Porque un montón de gentiles se han hecho judíos, pero no se han circuncidado, tampoco guardan la ley, ni los 10 mandamientos, ni los 613 preceptos y decretos que se le fueron agregados a los primeros 10 mandamientos. Entonces la doctrina de los apóstoles, en el capítulo 2, versículo 44, que se llama doctrina de los apóstoles, no es la doctrina de Cristo, no es la ley, y no es para nosotros los gentiles. Lo que se escribió en el libro de Hechos, capítulo 2, es para los judíos. Es una cosmovisión diferente. Usted no necesita ni arrepentirse. ¿Cuántas veces funciona en nosotros eso? ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido y la volvemos a hacer? Dígame. Los que hemos sido infieles, ¿cuántas nos cayó en la infidelidad de la mujer? Y le decimos, ya no lo vuelvo a hacer, mi amor. Lo siento. Lo vuelves a hacer. Decían los viejitos de antes, es que, discúlpenme la expresión, pero ellos lo decían así, un dicho, es que perro que come huevo aunque le quemen el hocico, decían ellos. Dentro de la cosmovisión, nosotros estamos muertos en delitos y pecados, los gentiles. Usted tiene que hacer una diferencia entre la predicación de la ley, que es para el pueblo de Israel, fue dada allá en el monte Sinaí, era para el pueblo de Israel. Por eso Malaquías 3:10 dice, pero leamos desde el 8, dice, vosotros hijos de Jacob. ¿A quién le está hablando? A las 12 tribus. Vosotros, ¿de quién está hablando? De un pacto que Jacob hizo con el Señor. No debió ser así, pero como ellos se embrocaron, y un pacto es un pacto. Pero la gracia, escuche esto, la gracia no cubre a Ananías y Zafira, porque la gracia, la revelación de la gracia no había venido. Para eso aparece Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 8 y 9, 8, donde se empieza a narrar que Saulo era perseguidor de la iglesia. Y el capítulo 9 enseña la conversión de Pablo.
Y toda la enseñanza, la predicación de los apóstoles, allí se pierde en el libro de los Hechos, capítulo 9. Cuando Pablo aparece ahí en el capítulo 10 para ir a predicar a los gentiles, pero no tenía depósito Pedro. Le tuvo que bajar unos lienzos y decirle, mira, Pedro mata y come. No, Señor. Y lo ha dicho aquí muchas veces. ¿Cómo que su abuelita le estaba diciendo Pedro mata y come? Le estaba diciendo el Señor, Pedro mata y come. Y le decía, no, Señor. ¿Sabía Pedro con quién estaba hablando? Sabía con quién estaba hablando. Lo que pasa es que para el judío que está metido, así le pasa a la iglesia de hoy en día, le han metido tanta ley, le han metido tanta doctrina de los 12 apóstoles que les cuesta abrazar la gracia. Porque hay que desaprender para aprender. Porque no lees la Biblia, te dan un libro de doctrina, te dan catecismo dentro de la iglesia. Y ahí te meten ley y te meten la enseñanza de los apóstoles. ¿Por qué? Porque eso tiene conveniencia económica. A nadie le gusta cuando yo enseño la ofrenda, porque yo lo voy a volver a decir. Usted lee todas las cartas paulinas que Pablo escribió para los gentiles, porque para eso fue llamado, y usted no va a escuchar en la boca de Pablo la palabra diezmo. ¿Quién rescata el diezmo? Abraham, el hombre de la fe. Que Pablo solo hace mención en el capítulo 4, versículo 12 del libro de Romanos, que dice que sigamos las pisadas de la fe. Entonces el diezmo es por fe. No es una imposición. Usted tiene fe, diezme. No tiene fe, no diezme. ¿Qué enseña la gracia? La gracia enseña de que conforme sea prosperado y con usted quiera. Yo por eso le digo a la iglesia, traiga su ofrenda desde su casa. Esto es para el Señor. ¿Por qué? Porque quien pasa al altar podría ser que tome Malaquías 3:10 y te obliga a dar más de lo que tu corazón tenía. Y eso ya no es recibido por Dios. Entonces, ¿por qué muere Ananías y Zafira? Bajo la doctrina de los apóstoles. Porque la gracia no lo cubrió. No había un Pablo, no había un predicador de la gracia todavía. Cuando nosotros vamos al libro de Primera de Corintios, Segunda de Corintios, porque Primera de Corintios 9, y no tengo tiempo para leerlo todo, dice que el obrero es digno de su salario. Y eso lo aprueba Pablo, porque Jesús lo dijo. Dijo cuando mandó a predicar, no lleven bolsos, no lleven nada, porque el obrero es digno de su salario. ¿Quiénes son los que son dignos de su salario? Los que predican el evangelio allá afuera. Los pastores somos asalariados. Y gloria a Dios por el pastor que trabaja y trabaja allá afuera. Debería de darle doble sueldo. Una, por ser el que se ha sido puesto en la iglesia, y otro porque es el que va allá. Por eso yo le aplaudo. Si usted ve en mis redes sociales, en la plataforma de Facebook, cuando yo veo un predicador en la calle, yo lo paso a mi Facebook. ¿Por qué? Con el fin de motivar a todas las demás iglesias, que salgamos de las cuatro paredes y vayamos a predicar. Usted tiene escasez en la iglesia, deje de pedir diezmo, vaya a predicar y va a ver cómo Dios va a solventar sus situaciones. Y no pregúnteme. Aquí está Lupita, Dios te bendiga, hermana Lupita. Que mire Dios cómo hace las cosas. Yo vine aquí a Tijuana y ayer lo testificaba. Con 1,700 pesos, 1,700, 1,600. El taxi me cobraba 1,000 para venir a donde yo estoy, me quedaban 600. Pero lo que ideé fue quedarme allí hasta que se hiciera, porque llegué a las 11:30 de la noche. Mejor me quedé ahí toda la noche. Con mi esposa y mis hijos, les compramos unas papitas por ahí, un cafecito, un pan, y esperamos que se hiciera de día para solo pagar 700 pesos. Entonces vine aquí como con 500 pesos. La hermana Lupita, que está ahorita en esta plataforma, Dios te bendiga, fue un puente para conocer una hermana que es dueña de esta propiedad, y mire Dios cómo nos bendice. Vengo a este lugar, tengo 7 meses, lo menos que debo de pagar en este departamento que está equipada la cocina, y todo esto que ve, a mí no me lo cobran. A mí no me lo cobran. Y Dios, Dios hace las cosas. Por eso yo a mi esposa, cuando yo voy a predicar, le digo, amor, le tengo que ir a trabajar al Señor, porque el obrero es digno de su salario.
y no me puedan en esta plataforma a pedir. Ahora, el pastor es digno, es digno. Mire, el oficio más estresante, lo que pasa es que no lo pasan, pero solo en 1919, en Estados Unidos, solo en Estados Unidos, se suicidaron, escuche esto, más de 35, 36 personas que estaban en el ministerio. Porque esto es estresante. Usted no tiene idea de cómo tenemos que bajar la cabeza muchas veces. Usted no tiene idea de cómo tenemos que quitarnos lo que tenemos para darlo al otro. Usted no tiene idea de cómo sufrimos desprecio de la misma iglesia. Porque el enemigo de los pastores a veces no es el diablo, a veces es la misma iglesia. Yo bendigo a un hermano que se llama Dani porque él, cuando le pagaban, hermano, mire cómo me discipulaba este hombre. Yo llegué, él me agarró como joven y me discipulaba. Él llegaba y me decía, ya viste que el pastor los zapatos no le sirven. Digo, no, le digo yo no. No se le a comprar un par de zapatos, me decía. Y le compraba los zapatos. Agarraba a los hijos y se los llevaba a comer porque los hijos de los pastores sufren. Y usted dice, ¿y por qué se fueron? Ya viste a los hijos del pastor que ya se fueron de la iglesia, que no. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren ser pastores. Ellos ven cómo sus padres, mi familia, aquí a veces paso 2 horas y media. ¿Sabe dónde está mi esposa y mis hijos? Encerrados en un cuarto. Encerrados. Y hasta que yo termino de predicar, ya mi esposa dice, yo pensé que nunca ibas a terminar. El obrero es digno de su salario. Yo no estoy diciendo, por favor no se malentienda, pero Jesús dijo, y es que tenemos que tener cuidado con las doctrinas, con las enseñanzas de las iglesias. Porque esto no cabe, lo de Ananías y Zafira no cabe en la iglesia que viva bajo la gracia. Pablo enseñó acerca del dar lo siguiente. Dice el libro de 2 de Corintios capítulo 9, que esto ya lo he enseñado en la enseñanza de la ofrenda y diezmo. Repito, esto no le gusta a los pastores, pero es que es la gracia. Yo no puedo predicarle ley a la iglesia porque entonces me pongo bajo maldición y maldigo a todo aquel que dice amén a mi predicación. ¿Quién enseñó el apóstol, maestro y predicador de los gentiles? Dice la Biblia, 2 de Corintios capítulo 9, cuando a la administración para los santos es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra voluntad, conocía el corazón de ellos, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado. Preparaba la ofrenda desde el año pasado. Es lo que yo le digo, cuando usted vaya a la iglesia, usted ya lleve en su disposición cuánto le va a dar al Señor. Y no deje que le pase lo de Ananías y Zafira, porque eso es válido. Que después Satanás toque su corazón y no lo dé, porque él golpea nuestra fe. Él golpea la fe. No disponga en su corazón lo que va a dar y llévelo. No dé porque alguien le manipuló dentro de la iglesia. No, la ofrenda que Dios acepta es la que dispones en el corazón. Y dice la Escritura, pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Es otra enseñanza, no la enseñanza de los apóstoles, no la doctrina. Aquellos decían que había que, hermana Lupita, si usted tenía 2 ranchos, usted tenía que darle uno a la iglesia. Porque eso se llama tener las cosas en común. Usted que es licenciada sabe eso. A mí me preguntaron, ¿se van a casar con mancomunado o se van a casar? ¿Y qué es eso? Yo ya sabía qué es eso. Quería que mi esposa lo escuchara. Dice, no, mancomunado es que lo que usted da es de ella. Lo que usted tiene de ella, lo que tiene ella es de todas maneras, todo lo que tengo es de ella. Le dije, yo soy aquí en México, no tengo nada. Con todo y eso la ley me pregunta. Porque después, si hubiese un divorcio, que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Ella se va a lo que se acordó allí. Igualmente en la doctrina, si nosotros acordamos algo en una doctrina,
y las leyes han sido establecidas por Dios. Usted tiene que tener cuidado con decir amén a lo que no es de la iglesia gentil. Todo su amén tiene que estar basado en la gracia. Usted no da para recibir, usted da por agradecimiento. Así de fácil. Si usted da 100,000 pesos, y lo decía el pastor, mi hermano, allá en Maryland, que Dios bendiga a ese siervo, y se regocijó mi corazón cuando él pidió una ofrenda pro templo. Él dijo, si usted da $50,000, no venga esperando que Dios le dé algo. Usted lo único que va a tener es $50,000 menos, dice él. Usted tiene que dar por agradecimiento voluntariamente, conforme propuso en su corazón. De seguro el Espíritu Santo te dice, hoy quiero que dejes esto porque te quiero bendecir. Antes había un canto que decía, una cosa he aprendido en mi vida a caminar. No puedo ganarle a Dios en lo que se trata de dar. Ahora, Pablo, ¿qué enseña Pablo en cuanto a dar? No es lo mismo que enseñan los apóstoles. En la gracia nosotros, dice la Escritura, no sea que viniesen conmigo algunos macedonios, versículo 5 del capítulo 9 de 2 de Corintios. Por tanto, tuve necesario exhortar, enseñar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad. Oiga cómo le llama generosidad, una doctrina diferente a la de los apóstoles. Y dice, pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Como tú dispongas. Ni siquiera dice como Dios dice, no, como tú dispongas. ¿Por qué? Porque Pablo a lo que damos en la iglesia le llama semilla. Y se cumple una ley que dice que lo que sembramos, usted no puede sembrar 3 granos de maíz donde va a salir solo una mata y esperar cosechar un quintal. No se puede. Lo que usted siembra para una mata se multiplica. No sé cuánto puede tener una mazorca de maíz de una sola mata, no sé cuántos maíz, pero pues multipliquémoslo por 100. Que usted siembra 3 y recibe al 100 por 1. De una mata usted recibe 100 maíces más, 100 semillas más. Pablo lo pone así dentro de la enseñanza de la iglesia gentil que vive bajo la gracia. Y dice, como propuso en su corazón. Y yo le garantizo, hermano, que algunas veces nosotros hemos propuesto dar tanto y en el camino le cambiamos. Y damos más o damos menos. Que nosotros al diezmo ya le hemos puesto porque hay una mala enseñanza doctrinal que al que más da, a ese es el que le dan privilegios, a ese es el que más se toma en cuenta. Y haces pecar al hermano porque a veces no es el diezmo y él pone el diezmo del Señor. Y hay unos que ni diezman. Usted no se va a condenar por diezmar. Usted no se va a salvar por diezmar ni se va a condenar por no diezmar. Usted debe dar por agradecimiento. Enseñar la gracia para el dar. Hermano, este fuera otro rollo. Pero todavía venimos trayendo la enseñanza de los 3 diezmos de la ley y la enseñanza de los apóstoles. Y las dos enseñanzas producen temor. Porque ¿quién no va a diezmar cuando le dicen Malaquías 3:10, maldito soy con maldición, la nación toda me habéis robado? ¿Quién no va? Ay, sale uno temblando. Porque la ley mata. ¿Quién no va a ofrendar después de que le lean Hechos capítulo 5? Porque las doctrinas también matan. Y la Biblia dice en el libro de 1 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 3 versículo 6, que nosotros somos ministros de un nuevo pacto, no del pacto antiguo, no de la predicación de la ley ni la aplicación de los apóstoles. Nosotros somos de un nuevo pacto, de la predicación a los gentiles, en donde somos salvos por gracia. Y si Él dio a su Hijo unigénito, ¿cuánto más no dará también todas las cosas? Usted no necesita dar para recibir, usted da por agradecimiento. Ahora, hay una ley en el dar en la iglesia cristiana gentil, que vivimos bajo la gracia. Y Pablo establece esa ley, que dice que lo que usted da, se le multiplica, y le llama semilla a lo que damos.
Esa es la enseñanza doctrinal en cuanto al dar, donde la iglesia cristiana pentecostés, que se llama iglesia cristiana gentil, tenemos que caminar bajo esta cosmovisión, no bajo la cosmovisión de dar de la ley ni de los apóstoles. Porque el pasaje que decíamos de 2 de Corintios 3:6 dice, la ley mata, el espíritu vivifica. En la gracia usted peca de la manera que sea, el Señor lo levanta y te restaura. O no ha sido así desde que ha venido al Señor. Cuando caes, ¿a poco Él no te levanta? Eclesiastés, el hombre sabio, dijo, 2 son mejor que 1, yo por eso camino con el Señor, porque cuando yo caigo el Señor me levanta. Y cordón de 3 no se rompe tan fácilmente. Estoy en el Señor y de pilón tengo el Espíritu Santo. ¿Y cómo pues? Permanezco en la vida. Pero nos hemos dejado robar y engañar, y a veces por nuestros propios pastores que tenemos ahí. Quiera Dios que esta palabra llegue a los pastores, a tu pastor, y si tú eres pastor, tú tienes que enseñar la gracia, tienes que enseñar lo que Pablo enseñó, porque primera de Timoteo, Hechos 9 en el llamado, Jesús mismo está diciendo que Pablo ha sido llamado, escogido, me va a servir para predicarle a los gentiles, porque a Pedro no le cupo en su cabeza la revelación de la gracia. Y para que se cumpliese lo que dijo Moisés en Deuteronomio 32:21, que Dios iba a agarrar un pueblo, a los gentiles, a nosotros, para provocar a celo a los judíos y a ira, porque ellos le provocaron a celo y a ira. ¿Es un Dios vengativo? No, es que se da el cumplimiento de la ley. Porque la ley dice ojo por ojo, diente por diente. Pero no podemos vivir en esa ley porque todos fuéramos ciegos, todos fuéramos cholcos. El nuevo pacto está bajo la cobertura de la gracia, en donde no es condenado el que peca, sino el que practica el pecado. Pablo no lo hubiese matado. Pablo no hubiese declarado esa palabra que declaró Pedro. Pablo no hubiera cuestionado, pero es una cosmovisión diferente. Pablo lo que está enseñando aquí acerca del dar dentro de la congregación para los santos, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que, oiga esto, en la gracia cuando usted da, dice, poderoso es Dios para hacer. ¿Quién hace que lo que da se reproduzca al 100%? Dios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Porque de gracia damos, de gracia recibimos, dice la Escritura, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió Dios a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla, oiga esto, el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. El que da bajo la justificación de la gracia, Pablo le llama semilla. Usted no tiene por qué ser expuesto, vender su casa. Hay un pasaje en la Biblia. Hay un pasaje, déjeme recordarlo. Yo lo anoté por aquí. Alabe. Dice la Biblia, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué está enseñando ahí el Señor? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Que está diciendo que lo que tú tienes, lo que tú quieres, también lo desees para tu hermano. No quedes lo que no quedes todo. Es que tú tienes que hacer misericordia, pero te la tienes que hacer para ti misma primero. Por eso dentro de la gracia, un predicador de la gracia no te va a quitar tu dinero. No te va a manipular para que des una ofrenda. Yo tengo en el ministerio, hoy que regresé, porque yo me fui del ministerio, ya 4 para 5 años, no trabajo y no tengo púlpito. Dios me provee. Dios siempre está ahí, por eso siempre usted me ve predicando en las calles, en el bordo, aquí en la comunidad, porque el obrero es digno de su salario. Pastor, ¿quiere usted ser bendecido? Salga de las 4 paredes.
Porque la palabra que Jesús dijo, que el obrero es digno de su salario, dentro del contexto lo aplicó a aquellos que van a predicar, no a los que están entrincherados. Esos son asalariados, que son dignos de tener un salario, obviamente. Yo no estoy en contra de eso. Pero quiere tener más, dice Pablo a los romanos en el capítulo 4, versículo 3, 6. Dice que el que obra se le cuenta su salario como un pago. Pero al que cree, dice, por gracia, por justicia. Entonces la iglesia no debe de vivir solamente del salario de su trabajo, sino que tiene que tener fe para recibir más allá. Pero eso no te lo enseñan en la iglesia. No te enseñan la manera correcta de ser prosperado, sino cómo enriquecerse primero. Por eso usted ve tanta gente con carros, con casas. Nos predican la doctrina del Evangelio, nos predican la doctrina de los apóstoles, pero ellos no se la aplican. Y por eso son acaparadores. Muchos. Lo siento si me llevo por las patas a alguno de mis amigos. Pero es que esto es Biblia. Y es tu amistad versus la palabra de Dios. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Espero que no me crucifiques por esto. Pero es que no podemos estar defalcando a la iglesia. No podemos. Y no podemos ni debemos vivir bajo la doctrina de los apóstoles. No podemos ni debemos. Es una cosmovisión, una predicación fuera del contexto de la gracia. Alabe. Porque todos aquellos que piensan y creen como los 12 apóstoles y creen como la ley, no se van a ir con el Señor. Porque ellos siguen por las obras. Y la Escritura es enfática en decir que por las obras nadie será salvo. Por eso lo que Santiago enseña es parte de la doctrina de Pedro en Santiago 2:20 en adelante, que empieza a enseñar una doctrina de los apóstoles, y él dice que la fe sin obras es muerta, y Pablo dice que no se requieren las obras para ser salvo. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a Pablo y no conocían la gracia. Todo eso lo escribieron antes de que la gracia apareciera. Bajo la gracia, no le diga a nadie, bajo la gracia nos robamos los diezmos, y a veces Dios pone en nuestro corazón que demos ofrenda y no caemos. ¿Sabe por qué? La gracia nos cubre. La gracia nos cubre. Usted decide, vive bajo la ley, vive bajo la doctrina de los apóstoles, o vive bajo la enseñanza que Pablo dio a través del mandato de Jesucristo, su revelación. Dice el libro de Gálatas 1:13, Pablo hablando, 1:11, yo ni lo aprendí ni lo recibí de hombre, fue una revelación. Si usted no cree en las cartas paulinas, son 13 cartas, quítelas de la Biblia. Solo le voy a decir que si usted es gentil, esas cartas son para usted. No lo que escribió la ley, no lo que escribió Moisés. Lo que escribieron los apóstoles no es para usted. Lea en la introducción, dice Santiago, a las 12 tribus dispersas de Israel. No dice a los gentiles. Lea a Pedro, a quien le escribe. Judas es el único que entiende la gracia, y dice que algunos la han pervertido, porque algunos también pervierten la gracia, crean que estar bajo la gracia es sinónimo a pecar. No, es que en la gracia no hay condenación, no hay muerte, pero sí hay castigo, porque la Biblia dice que Dios al que ama castiga y disciplina. Yo acabo de estar en disciplina, se me fue la mano. Pero ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, pequé pero no practico el pecado. Recibí el castigo de parte de Dios, la reprensión de parte de Dios. Esto no es un evangelio diferente, esto es Biblia. Yo no le estoy. Lo que pasa es que yo estoy quitando todo lo que nos metieron a través de una doctrina. Y le estoy predicando Biblia, porque hay que llevar la Biblia a los libros, no los libros a la Biblia. Yo no tengo que creer lo que dice el gobierno de disciplina de mi iglesia, yo tengo que creer lo que dice la iglesia, la Biblia.
porque lo he dicho en esta plataforma. El Señor me habló y me dijo, ¿sabes? Y digo, delante de Dios lo digo, y vive Jehová. Dios me habló y me dijo, ¿sabes? Porque yo platico con el Espíritu de Dios. ¿Sabes que algunas doctrinas que tienen algunas iglesias, los que escribieron esa doctrina están hasta muertos ya? Y seguimos en la doctrina. Y la doctrina de los apóstoles del capítulo 2 del libro de los Hechos, versículo 44, dice que la doctrina de los apóstoles, ni siquiera la doctrina de Cristo, era doctrina de los apóstoles. ¿Por qué fue respaldada en la muerte de Ananías y Zafira? Porque estaba fuera del contexto de la gracia. En la gracia nosotros no recibimos condena de muerte, aunque fallemos. Eso es Biblia, mi hermano. Eso es Biblia. Ahora, el que practica el pecado es del diablo, dijo Pedro. Pablo dice algo similar en Gálatas 5, dice que el que practica el pecado. En este caso de Ananías y Zafira, capítulo 5 del libro de los Hechos, ¿qué oportunidad tuvo Ananías y Zafira? Todo el contexto del libro de los Hechos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9, usted no va a encontrar una referencia de Pablo en esos versículos. Dicho sea de paso, lo que Lucas está enseñando no es una doctrina, es una historia. Que han hecho doctrina de una historia. Y la historia es que yo tomo solo parte de la información. No está diciendo, por eso me gusta lo que el escritor dice, con mucha sabiduría. Hechos 2:44. Y la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles no tenían la doctrina de la gracia, la enseñanza de la gracia, ni la conocían. Pedro, más o menos allá en segunda de Pedro, capítulo 3, dice que algunos no conocen y que tuercen lo que Pablo enseña porque es difícil de entender. ¿Por qué es difícil de entender la gracia? Porque la gracia es revelada. La gracia no te la enseñan en el instituto bíblico. La gracia no la obtienes a través. Pablo dice, yo ni la recibí ni la aprendí de hombres, sino por medio de una revelación. Por eso usted ve a Pablo orando por la misma iglesia. Si usted lee el libro de Efesios, las cartas paulinas, él siempre ora por la iglesia para que le sea revelada la gracia a la gente. Porque el mismo pastor a veces no tiene la revelación de la gracia y sigue predicando la ley y sigue predicando la cosmovisión de la salvación de los apóstoles. Y lo único que han creado es enemistad en el cuerpo de Cristo. Porque andan un montón de locos fumados, alterados de la mente, con una cosmovisión de los apóstoles, creyendo que si son bautizados en el nombre de Jesús son salvos y condenando lo peor. Está bien que creas eso, pero no tienes derecho ni potestad de condenar a aquellos que creen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso yo te digo, yo he sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús, porque soy un predicador de la gracia y para mí los bautismos no cuentan. Pablo dice que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 6 en adelante, hablando de los bautismos de Apolos, el bautismo de Cefas, que es el mismo Pedro. Yo no sé si he bautizado a alguno. A mí el Señor, oiga lo que dice, a mí el Señor no me ha mandado a bautizar. La gracia es por amor. Es un regalo, usted no tiene ni que bautizarse. Dicho eso, usted solo así puede entender la salvación del ladrón de la cruz. Mientras usted no puede demandarse, usted no le puede demandar nada a la iglesia. Nada es nada. Solo a cuidar la santidad provista por Dios, porque Él nos ha lavado, nos ha santificado y nos ha justificado. Usted y yo no producimos nada. ¿Cómo le va a decir la doctrina de los apóstoles a los muertos? Si Efesios dice que estábamos muertos en delitos y pecados, llevados por un espíritu de desobediencia, a quienes se les dice arrepiéntanse y bautícense, es a los judíos, porque ellos ya eran pueblo de Dios. Hebreos 9 dice que ni siquiera los tengamos de menos, porque por ellos alcanzamos nosotros. Y la gracia,
Por eso todos los que van a Israel y vienen hablando en hebreo, lo que vienen es con una venda, porque la Biblia dice que ellos tienen una venda que se les será quitada hasta que el último gentil entre. No le predique la doctrina de los apóstoles a la iglesia cristiana gentil. Ellos tienen a quien le prediquen, a Pablo. Porque la doctrina de los apóstoles, la enseñanza de los apóstoles, todavía produce muerte. Y la ley mata, el espíritu vivifica. Por eso cuando yo voy a Pedro le voy a decir, ¿por qué mataste a Ananías y Zafira? Explícame. Él me va a decir, no lo hice yo, fue el Espíritu Santo, sí, pero por culpa de tu doctrina. Le voy a preguntar al pasto allá arriba. En inglés le voy a hablar, le voy a decir, come on here, man. A ver, explícame. ¿Por qué mataste a Ananías? Y trajiste una confusión con tu doctrina. Usted tiene que hacer una diferencia entre la doctrina de la ley, la enseñanza de la ley, la doctrina de los apóstoles, los 12 apóstoles. Usted tiene que hacer una diferencia entre ellos con lo que es la enseñanza de la gracia. Por eso, solo con esto le voy a dejar, y aquí me voy a quedar, se va a apagar esta cosa. Lea Santiago. ¿A quién escribe? A las 12 tribus de Israel. Como 40, 49 años antes de que Pablo apareciera con la gracia. Y todo lo que Santiago dice en el capítulo, la enseñanza de Santiago, el capítulo 2, versículo 14 en adelante, que la fe sin obra es muerta, se cae a tierra con la enseñanza de Pablo, que es predicador y maestro de los gentiles. Usted decide a quién escuchar. Si usted escucha la doctrina de Pablo, usted está puesto bajo la gracia. Si usted sigue en la ley o sigue en la doctrina, usted está bajo de condenación. Es que al pecador, se oye feo, pero es Biblia, al pecador la gracia lo cubre. ¿Sabe que Pedro le escribieron, le dijeron, oye, aquí hay un bandido dentro de la iglesia, que era miembro de la iglesia, que vive con la mujer de algo más grave que una ofrenda? Vive con la mujer de su papá. Bueno, dijo Pablo, mátenlo. No. ¿O va a caer muerto? No. Pablo, que enseña acerca de que somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, dijo, bueno, en el cuerpo está el pecado, sáquenlo de la iglesia. Y no con el deseo, no había dolo en el corazón de Pablo, sino que él dice, para que un poco de levadura no le leude toda la masa. El problema no era el muchacho, el problema era lo que iba a causar dentro de la iglesia. Y por eso lo saca, capítulo 5 de 1 de Corintios. Vea usted la diferencia entre las doctrinas de la gracia y la doctrina de los apóstoles, que todavía trae muerte. Por una ofrenda que usted y yo nos hemos clavado un montón. De diezmo ya no se diga. Llevas en tu corazón dar tanto, ¿cierto o falso? Propusiste esto, de lo que va de la casa a la iglesia, ya el diablo ya ganó tu corazón, o tu avaricia, o tu necesidad, y sustraes. ¿Qué te cubre? La gracia. La gracia te cubre. Lo decía, pastores, mentimos a veces por adornar el mensaje. Le digo que mi pastor dice que le echó 2 cubetadas. Es mi pastor. Y él sabe que yo no le creo. Mintiendo en el altar. Que le metió 2 cubetadas de agua al motor y dice que el carro andó. ¿Y dónde está el carro? Le digo yo. No, pues se dañó. A mí ya me había platicado que el carro había dañado. Y la iglesia le predicó que el carro prendió y que, mentira del diablo. ¿Por qué no cayó muerto? Siendo que estaba en el púlpito y predicándole a la iglesia. Porque la gracia lo cubre. Y ahí el Espíritu Santo le llama y le dice, ¿sabes qué? Lo que dijiste es mentira. No lo vuelvas a hacer porque el Espíritu vivifica. La ley lo mata. Porque a veces se creen papas que están en el lugar santísimo. Y yo lo he dicho aquí en esta plataforma, miren, tanto es santo el pastor que tiene como 20, 50 años de ser pastor, como lo es el recién convertido. Porque el que lava, santifica y justifica se llama Jesucristo por medio de su sangre y el poder del Espíritu Santo. No es por obras para que nadie se gloríe.
el bautismo y el arrepentimiento que predicaron los apóstoles no tiene nada que ver con la iglesia gentil. Dicho sea de paso, si ellos hubieran reconocido al Mesías, que es lo que la doctrina enseña, nosotros no nos salvamos. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Que su legalismo, su ley les cegó la mente. Un espíritu de estupor enviado por Dios, dice, para que nosotros entráramos y se cumpliera la profecía del mismo Moisés en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 21, que Pablo lo respalda en el capítulo 10, versículo 19 del libro de Romanos, e incluye a Isaías. Porque si alguien predicó acerca de la salvación, del perdón de pecado, de la restauración, el profeta Isaías. Pasaje más poderoso del libro de Isaías es Isaías 63. Allí no hay ley, allí no hay doctrina allí no hay doctrina de nada. No le traigamos un discipulado, no le traigamos catecismo a la iglesia. No le traigamos la ley ni la doctrina de los apóstoles, predíquele Biblia. Si es gentil, si su iglesia es gentil, usted tiene que predicarle las 13 cartas paulinas. El mismo Pedro lo recomienda en capítulo 3 de la última de sus cartas. Él lo recomienda. Él recomienda a Pablo. Y dice que los indoctos tuercen. Porque él mismo dice, son difíciles de entender. ¿Por qué? A Pedro se le hizo difícil entender la gracia. Por eso es que se puso a discutir con el Señor. No, Señor, le dijo, mira Pedro, te voy a enseñar con manzanitas. Mire, le hizo caer un 100 y le puso, no, Pedro, mata y come. Ya sabía el Señor que aquel era bien Miguel Ángel, le costaba que le entrara algo. Y ¿cómo que su tía le estaba diciendo a Pedro que matara y comiera? Pero en la conmovisión de este discípulo, de este apóstol de Jesucristo, no cabía la revelación de la gracia. De hecho, a los apóstoles no se les reveló la gracia. A los apóstoles lo que se les reveló fue quién era el Señor, porque era lo único que necesitaban. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo? ¿Qué soy yo? Unos dicen que ustedes, ¿quiénes dicen que soy? Tú eres el Hijo del Dios Altísimo. ¿Quién les reveló eso a los apóstoles? Bienaventurado eres porque no te le reveló ni carne ni sangre. Pero usted no me va a encontrar un solo mensaje donde a los apóstoles que anduvieron con Jesucristo se les fue revelada la gracia. Porque para eso escogió Dios a Pablo. Lea Hechos capítulo 9. Todavía llega el pobre Pablo apaleado a la asamblea de Jerusalén, queriendo meter la predicación de la gracia, y cada vez que llegaba lo apaleaban, tanto los cristianos judaizantes como los judaizantes. Porque los apóstoles en el capítulo 15 del libro de los Hechos tenían metido una doctrina, que era la doctrina de los fariseos. Estaban, ¿y sabe quién era el líder allí? El que predica allá en la carta de Santiago, el mismo Santiago, apóstol de Jesucristo, hermano también de Jesucristo. Santiago, Jacobo, era líder de la iglesia, y ahí estaban los judaizantes infiltrados. Lea la Biblia, en el libro de Hechos capítulo 15, del 1 al 5. Y ellos decían dentro de la iglesia, estaban en la iglesia de Jerusalén estos metidos. Y ellos le decían a Pablo, al predicador de la gracia, no, si no te circuncidas y guardar la ley de Moisés no podés ser salvo. Es una discusión tan grande. Mi hermano me dijo ayer, ¿por qué está discutiendo? Estoy discutiendo, le digo. Estoy defendiendo la predicación. Porque usted es gentil, le digo, no sea cabezón, usted es gentil. Usted estaba muerto en delitos y sus pecados. ¿Cómo va a venir la cosmovisión de Hechos 2 en cuanto al bautismo y la salvación para decirte arrepiéntete? Pero ¿sabe cuál es el problema? La misma ceguera, el mismo espíritu de estupor que tiene el pueblo de Israel lo tienen todos los predicadores de los apóstoles. Termino. Primera de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. El cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. ¿De un nuevo qué? De un nuevo pacto. Los apóstoles, con todo y andar con Jesucristo, no predicaron el nuevo pacto. Ellos predicaron el judaísmo. Él nos hizo ministros
el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, no de la ley, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. En el ministerio a quien hemos sido llamados, nosotros los gentiles, a través de Pablo, no hay muerte. ¿Sabe por qué Pedro? Porque yo a Pedro culpo por su doctrina. Mató a Ananías y Zafira. Porque ellos fueron ministros del pacto antiguo que produce muerte. Y usted puede discutir conmigo, no, pero es que usted lea bien la Biblia, si Pedro no lo mató. No, fue su doctrina. Su doctrina fuera de la gracia. Si tú quieres que la iglesia enséñale a dar conforme a la enseñanza de Pablo. Y el que no da es porque es un desgraciado, porque la Biblia dice que de gracia recibimos, de gracia damos. Y Pablo le llama semilla a lo que usted y yo le llamamos diezmo y ofrenda, le llama semilla. Y bajo la cosmovisión de la predicación de Pablo, que es apóstol, maestro y predicador a los gentiles, que es a quien debemos de escuchar, él le llama semilla. Y cuando tú le enseñas a la iglesia a dar de gracia, usted va a recibir más. Porque en la cosmovisión de la gracia, usted va a dar de acuerdo a cómo muestre su agradecimiento. La Biblia dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. ¿Qué produce la gracia? Amor. ¿Qué produce la gracia en dar? Dar. Enséñelo correctamente. Pablo nunca enseñó del diezmo, aunque hay una sola referencia bíblica de Pablo para el diezmo, y es en Romanos 4:12, porque la cosmovisión de Pablo es traer el diezmo de Moisés, no por la ley, sino por fe. Este hombre le dio los diezmos ¿a quién? Al sacerdocio de Jesucristo, según el orden de Melquisedec. Porque después de la gracia viene Hebreos, la cosmovisión de las conciencias. Porque en la iglesia tenemos gente, por eso Pablo dice que hay cosas que ya deberíamos de haber crecido, y dice Hebreos 6, pero como todavía siguen en las doctrinas del rudimento de Cristo, en el rudimento de las doctrinas de Cristo, todavía siguen en las doctrinas de bautismo, estoy hablando de Hebreos 6, Hebreos 6, 1 al 4, todavía siguen en la doctrina de la imposición de manos. Hay un montón de locos que creen que si no nos pone las manos el presbítero no podemos ir. Me dice un hermano, tengo 25 años esperando que me manden al ministerio por la mugrosa doctrina que ya no existe. La mies es mucha, los obreros son pocos. Deje de estar esperando que alguien lo catapulte. Deje de estar esperando que alguien le diga a usted su presbiterio y su gobierno de disciplina dentro de la iglesia, de gente que ya hasta murió, o gente de que no quiere desaprender para aprender. Usted sigue en lo mismo. Déjeme decirle que si usted le predica la ley a la iglesia, si usted le predica la doctrina de los apóstoles a la iglesia, usted está trayendo un evangelio diferente. Y Pablo dice que a los gentiles, el que le predica un evangelio diferente, sea maldito. Y otra vez os digo, dice Gálatas 1 del 6 en adelante, otra vez os digo que ni un ángel, ni uno de nosotros, refiriéndose a todos los apóstoles, cuando dice nosotros, si te predica un evangelio diferente, por segunda vez lo dice, sea anatema. Y ahí tenemos a la iglesia predicándole la ley y predicándole también la doctrina de los apóstoles, trayendo un evangelio diferente, cuando el evangelio correcto para los gentiles es el evangelio de la gracia. Alabe. ¿Quiere crecer en su iglesia? Lea Gálatas capítulo 4. Dice que dejemos, botemos, echemos. Lo mismo que hizo Abraham. Abraham no quería, si Agar quizás estaba más buena, estaba más joven. A la Sara ya se le había caído todo, ya la señora parecía pasa. 80 y pico de años en adelante. Claro, para Abraham mejor era Agar. Y aquellos que dicen que las mujeres no deben de enseñar,
En la ley no, pero en la fe sí. Le habló Dios a Abraham y le dijo, mira, escucha a tu mujer, hombre. Ella te va a dar una enseñanza de lo que es la gracia y la ley. Y vino la libre y le dice, ¿sabes qué? Echa a la criada con todo y su hijo. ¿Y cómo va a ser eso? Hubo tristeza en el corazón. Me imagino que Abraham andaba buscando la forma. Pero es que no puede heredar, dice la Escritura. Lea Gálatas capítulo 4. Usted quiere un avivamiento, un crecimiento de la iglesia. Eche la ley afuera. Eche la doctrina de los apóstoles afuera. Predique las cartas paulinas. Porque la fe consiste en la libre. ¿Qué dice? Que Agar es el monte Sinaí, en donde se promulgó la ley. Échela fuera. Porque no puede heredar. No podemos heredar con ellos. Y dice, de una palabra que yo te voy a dar, más son los hijos de la libre que la de la esclava. Los judíos que se van a salvar son contados. Son contados. Pero Juan vio un número tan grande que nadie podía contar. En la ley, en la predicación de los apóstoles, en Hechos capítulo 2, se añadía a la iglesia quien había de ser salvo. En la gracia, todos somos salvos. Se va a condenar a aquel que no confiese a Jesucristo, porque el pecado ha sido quitado de una vez y para siempre. Pablo dice, bienaventurado aquel cuyas iniquidades es pecador, pero sus pecados son perdonados, son cubiertos con la sangre de Cristo. Y en cuanto a la práctica del pecado, estoy de acuerdo, porque Pedro dice que el que practica es del diablo. Pablo igual dice que el que está en Cristo pero practica el pecado, dice que no va a heredar el reino de los cielos. Y hace un llamado a la iglesia en Gálatas capítulo 5, porque los de la obra de la carne y los de la obra del espíritu, en el libro de Gálatas capítulo 5 es el vástago de San Juan 15. Que hay pámpano en Cristo que no da fruto, ese va a ser cortado, porque está en Cristo, está en la iglesia. Pero dicho sea de paso, no nos toca a nosotros decir. Jesús dijo que no quitemos la cizaña porque nosotros no tenemos la capacidad ni la revelación. Es un trabajo que le va a dar Dios a los ángeles. Vaya, tú sí, tú no, tú sí, tú no. Pero en tu nombre sí, pero nunca te conocí. ¿Por qué nunca te conocí? Porque el bautismo que nos mete en Cristo no es el bautismo en agua. Deje esas cosas. Hebreos 6 dice que ya dejemos esos bautismos. Pablo enseña, después de que él dice en el capítulo 1 del libro de Corintios, hablando con Apolos, con Cefas y con unos que decían nosotros somos de Cristo, porque habían 3 tipos de bautismo y quizás hasta más. Pero Pablo les dice, yo he bautizado a algunos de ustedes, pero a mí el Señor no me ha mandado a bautizar. El bautismo que enseña Pablo es el bautismo del Espíritu Santo, el que se mete, dice 1 Corintios 12:13, que el Espíritu Santo nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Bautismo es metido en. Pero seguimos llevando los rudimentos. El libro de Hechos capítulo 8, versículo 9 no dice que el que es bautizado en agua es salvo. Dice Pablo que el que tiene el Espíritu de Dios es de Dios y el que no, pues no lo es. Así se haya bautizado como yo, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo y en el nombre de Jesús. Ahora usted me pregunta y quiere saber por qué yo hice eso, pues llámeme. Porque ¿por cuál bautismo le digo yo a todos esos 2 locos me quiere juzgar? No, es que usted se va a ir al infierno. No, yo soy bautizado en el nombre de Jesús. Hablo con los trinitarios y me dicen, no, si usted no ha sido bautizado, no, también. Y hay un loco que me dice, es que ninguno de los 2 bautismos sirven a usted porque su corazón es sucio, me dijo. Vaya, ese salió peor. Bendita teología, la voy a escribir aquí, la voy a predicar, porque se puede hacer eso. Pero está fuera del contexto bíblico. Yo le pregunto a usted, ¿en qué bautismo fue bautizado Pablo? ¿Qué bautismo enseña Pablo? Es que nos vamos con la finta de lo que Lucas
como historiador, no como doctrina, escribió en el capítulo 1 hasta el 8, porque ahí se muere la iglesia primitiva, la enseñanza, la doctrina, ahí se murió. A Santiago le hace fácil escribir que hagan eso, pero él no lo estaba haciendo, se volvió un fariseo, porque él decía hagan y él no hacía. Alabe. Ayer predicamos la ley versus la gracia, hoy predicamos la doctrina de los apóstoles versus la gracia. En la gracia, de acuerdo a la condenación que hubo Ananías y Zafira, en la gracia usted no se muere cuando miente en el altar. No se muere. Allí sigue, la gracia lo cubre. Eso te cuesta entenderlo y aceptarlo. ¿Por qué? Porque tienes que botar a tierra todo lo que predicaste. Pero sé humilde como Apolos. Era poderoso en las escrituras, dice la Biblia. Pero vino Aquilas y Priscila y lo tomaron aparte. Ni siquiera fueron unos catedráticos, ni siquiera fueron unos bachilleres en teología. Pero alguien a quien Pablo les había enseñado. Discípulos de Pablo. Tomaron a Apolo poderoso en la escritura. Usted no llega a esos trotes. Porque eso es lo que nos hace falta, es humildad. Porque hemos predicado y hasta escrito libros que hoy viene la revelación de la gracia y sabemos que lo que escribimos ahí es pura basura. Digo basura en el contexto de que Pablo mismo dice en Filipenses 13 que toda la ley y todo lo que él tenía lo tiene como basura. Usted no predica la Biblia porque le quitan sus credenciales. Usted no predica la Biblia porque lo bajan del púlpito. Usted no predica la Biblia porque le han dado un libro de catecismo para que se le enseñe a la iglesia. Gente gorda que está metida ya en las asambleas, que ni conoce la ley de Dios. Pastor, a usted le va a demandar Dios las ovejas, no ese que está ya engordando. Dentro del contexto de Ezequiel capítulo 24. Yo leo los libros de disciplina de cualquier iglesia. Y ahí dice, manden de los grupos de crecimiento, manden tanto de las ofrendas de las ancianas, manden tanto. En ningún pasaje de todas esas enseñanzas leo. Y aquí hay una orden de que a la iglesia se le va a retribuir. A nosotros se nos murió un pastor. Es que mire, Dios me ha hecho pasar por un proceso para que yo esté en esto. Se nos murió el pastor. Fuimos a la oficina nacional de la Iglesia de Dios del Evangelio Completo. Ya lo dije. En donde su servidor tiene una credencial de pastor ordenado. A estas alturas yo fuera avispa, que diga obispo. A estas alturas yo fuera la crema innata allí. Porque el tiempo y la fidelidad a la doctrina pues te ayuda a crecer. Fui y le dije, hermano, se nos murió un pastor que estaba predicando allá en donde nadie quiere ir. La esposa llegó a la oficina de la iglesia donde yo estaba y el pastor le dijo, pues no hay nada que podemos hacer. Un consejero escuchó hoy y le dijo, tenga, fírmeme esta carta y vamos a ir, vamos Miguel. Y se fue conmigo. No fuimos a la oficina central. Le dijimos en la oficina central, el hermano Mario, el pastor que está allá bajo Lempa, los que conocen por allá, ahora es una ciudad ahí, antes allá, donde perdió la chancleta del diablo, el kite del diablo. Todo era lodo, todo, allá estaba metido. La iglesia era derramada, hermano, con un techo de láminas ya ahumadas, con hoyos. La gente recibía el mensaje cuando llovía, sacaba el paraguas, ahí estaba sentado. No le estoy mintiendo. Allí estaba el hermano Mario predicando. Se muere, ya de años. La esposa llega a la iglesia. No hay fondos en la iglesia, no le podemos ayudar más que solo para una canasta de pan, porque también el pastor que yo tenía ayer era mediocre y medio ladronzazo, gran ladronzazo el brother. Fue el que me dijo que le predicara Malaquías 3 días a la iglesia y le dije no, eso es ley. Me puso disciplina, 6 meses de disciplina por no obedecerle y me hizo el esqueleto. Me dijo todo lo que yo tenía que decir, le dije no. Neófito yo en la iglesia, pero ya con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo nos enseña. Yo era la oveja